¿Cómo están? Seguimos con nuestro estudio del efecto Doppler, pero ahora tenemos el caso en que la fuente está estacionaria, una fuente estacionaria de sonido. Puede ser, por ejemplo, una fábrica, ¿no es cierto? Que tiene una sirena o un pito que está sonando y viene el observador en movimiento hacia ella, por ejemplo, en un auto, ¿ya? Entonces vamos a ver qué sucede en este caso cuando la fuente es estacionaria y el observador se va acercando a la fuente a una velocidad v sub o, que está aquí. ¿Ya? Ahí está la velocidad v sub o. Entonces, lo que se trata ahora, jóvenes, es cómo va a percibir la, el sonido. Pero recordemos que el sonido está siendo generado por la fuente, ¿no es cierto? En este caso que está estacionaria, pero es la fuente la que está emitiendo el sonido que viaja a una velocidad v, ¿ya? La fuente está estacionaria, correcto, el observador va, pero el sonido sigue viajando a una velocidad p. Entonces el observador que está aquí, el señor que va viajando ahora, va a impactar contra el sonido. Impactar, estoy exagerando un poco, pero va a, digamos, a inter, interactuar con el sonido. Imaginemos que es el tímpano el tímpano o el instrumento que va a medir este impacto, ¿no es cierto? O sea, esta interacción entre el sonido y una membrana, ¿ya? Una membrana, que puede ser el tímpano o una membrana de un instrumento que me permite medir la frecuencia. Entonces, aquí voy a detenerme un poquito y vamos a ir, para que me resulte la explicación, a observar, por ejemplo, cuando tú vas en un auto, o sea, no cuando tú, no, está mal ese ejemplo. No, cuando hay dos autos, uno va en contra del otro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este va a 20 kilómetros por hora y este va a 30 kilómetros por hora, segundo por hora, kilómetros por hora, no importa la unidad en todo caso. 20 kilómetros por hora y 30 kilómetros por hora. Entonces, chocan. Entonces, si hay un observador mirando esta escena, ¿a cuánto van a chocar? ¿A qué velocidad se produce el impacto para este joven que está aquí observando? Naturalmente que va a ser a 50 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Porque aquí las velocidades se suman. Claro, muy distinto que por ejemplo, que tú vas y este está en reposo. Si va a 30, va a chocar a 30, ¿no es cierto? Pero si este viene contra ti, las velocidades se tienen que sumar, ¿ya? Entonces, bueno, extrapolando este caso al de las ondas, ustedes saben que las ondas eh, no chocan, sino que interfieren, ¿no es cierto? Pero es para que se den cuenta lo que voy a hacer a continuación. Nos sirve este ejemplo. Entonces, si viene con velocidad v, ¿ya? Y el joven que está acá, se mueve o el observador va con la velocidad v, entonces un observador percibe que la velocidad con que van a interactuar sonido
versus, versus velocidad del observador va a ser, ¿no es cierto?, B más B sub 0. Esa va a ser la velocidad con que va a interaccionar la membrana del tímpano con el sonido. ¿Ya? Es la suma de las dos cosas. ¿Ya? Bueno, si es así, recordemos nuestra inefable fórmula lambda por f, ¿no es cierto? Lambda por f, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a obtener aquí? Vamos a obtener lo siguiente, pero para ello creo que pasaré a la otra página, ¿ya? Bien, estoy en esta página entonces. Dijimos B lambda f, ¿ya? Entonces, bueno, despejamos, vamos a despejar f. F va a ser igual a la velocidad, ¿no es cierto?, partido por lambda. Ya, ahora, veamos. ¿Qué está sucediendo? Entonces, el joven, o sea, el observador que va enfrentándose a las ondas de sonido, ¿no es cierto?, su velocidad que va a percibir, o, a ver, la velocidad real de impacto va a ser, como lo expliqué anteriormente, B más B sub O, ¿ya? Esa va a ser la velocidad. Pero atención, tengo que ponerle O. Pero ojo, esta lambda es la lambda del sonido, ¿ya? Porque la lambda del sonido no se altera, porque la fuente no se va moviendo, ¿ya? Esta lambda no se altera, por lo tanto, lo que digo yo, que esta lambda va a ser lo mismo que la velocidad del sonido partido por la frecuencia del sonido, es decir, la frecuencia emitida por la fuente sonora, ¿ya? O sea, en el fondo, este es lambda S, porque el efecto de ir en contra de un sonido es que realmente es la velocidad la que va cambiando, la velocidad por lo que expliqué anteriormente. Por lo tanto, lo que vamos a tener aquí es que voy a tener que B del sonido partido por F sonoro. Luego, esta va a ser igual, arreglando un poquito, a, bueno, B más, perdón, dividido por B. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos aquí? Es la frecuencia percibida por el observador cuando el observador se dirige a la fuente que está emitiendo un sonido con una frecuencia F y con una velocidad B. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo aquí. Esto, bueno, supongamos que siempre para este efecto vamos a tener que la velocidad del sonido sea 343, un ejemplo, a menos que diga lo contrario, metros partido por segundo. Y supongamos que el joven se acerca hacia la fuente con una velocidad de 30 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces,
con qué velocidad va a percibir, o sea, con qué frecuencia va a percibir esto. Ahora, aquí la convención que expliqué en el video anterior también vale. Bueno, en todo el efecto Doppler, la convención es la misma. Es decir, velocidad de acercamiento es positiva. Velocidad de alejamiento o rapidez de alejamiento es negativa. ¿Ya? Bien, en este caso dijimos que se va acercando, por lo tanto es más. Luego, poniendo los datos ahí, vamos a tener que, bueno, siguiendo el ejemplo anterior, que la velocidad y el F sub S nos damos un valor, nos damos el valor de 440 Hz, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser 440 Hz, ¿ya? Por 343, bueno, metros partido por segundo, más 30 metros partido por segundo, partido por 343 metros partido por segundo. Bueno, acuérdense que eso va a ir esa O. Esto es 440 Hz. Bueno, haciendo eso es 3, esto es más fácil, 73 metros partido por segundo y partido por 343 metros partido por segundo. Se va a esto, se va a esto. Y va a quedar, uso la calculadora. Así que, entonces, 343 dividido por 343. Esto da, atención, 440 por, y voy a sacar inmediatamente, esto me dio 1, y tanto, pero multiplicado por 440 me dio 478. Ya vamos a poner el tiro. Esto me dio el valor de 478 aproximado Hz. ¿Ya? 478 Hz. Es decir, disculpen, ahí voy a borrar eso que me quedó feo. Eso, perfecto. Entonces, 478 Hz. Y también, si se fijan, me dio mayor que eso. Y ahora, sigamos con el ejemplo y veamos que ahora el joven, perdón, el observador se aleja. ¿A cuánto se aleja? Supongamos a 30 metros partido por segundo. Ya las condiciones son las mismas. B 343 metros partido por segundo. Fs que se está emitiendo es 440 Hz. Y se pide F. Como dije en el ejemplo que ahora se aleja, debo ponerle un signo menos ahí. Luego, ¿cuánto será esto? Será, de acuerdo a la fórmula que acabamos de ver, B más B sub 0, la voy a poner aquí todo de nuevo para que rápidamente. Entonces esto es F sub O, es 440 Hz, ¿cierto? Este lo voy a hacer un poquito más rápido. Esto va a ser 440 menos, ¿no es cierto? 30. Perdón. Ese es por apurarse, ¿vio? Nunca hay que apurarse. 343, ¿no es cierto?
por 3,43. ¿Ya? Esto es, bueno, a 3,43 sería 310 dividido por 343 y por 440. Y esto da aproximado a 398 Hz. ¿Se fija? Esto es cuando se aleja, se percibe una frecuencia menor. ¿Ya? Bien. Eso es en cuanto, lo que este video trató, es cuando la fuente de sonido está estacionaria, en reposo, y es el observador el que se acerca o se aleja de ella. Entonces, si se aleja, le ponemos positivo a la velocidad con que se acerca, y si se aleja, negativo en nuestra fórmula deducida. ¿Ya? Bueno, en el próximo video, ¿qué haremos? Lo que están muchos pensando, la fórmula general para esto, es decir, cuando tanto la fuente se mueve y el observador se mueve, o sea, se alejan o se acercan. Bueno, eso lo dejamos para el próximo video. Muchas gracias, joven, nos vemos.